Hablar de los desequilibrios ácido-base, evidentemente no es un tema fácil porque debemos de conocer la fisiología del equilibrio ácido-base y la fisiología sobre todo renal para poder abordar los desequilibrios ácido-base. Siempre les comento que cuando llega un paciente a urgencias en un estado de choque, el paciente está hipovolémico, el paciente toma algún diurético y nuestro estudio de elección y de primera instancia rápido es una gasometría, ¿sale? La gasometría indudablemente en urgencias nos ayuda a tomar decisiones rápidas. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Y sobre todo investigar las causas que lo están llevando a un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, me pareció perfecto que ustedes hayan dividido estas sesiones en tres rubros. La primera, hablar un poco de la fisiología normal, todo lo normal con respecto al equilibrio ácido-base. La segunda, en meternos plenamente en lo que es la alcalosis metabólica, su patogenia, su diagnóstico, su tratamiento, y al final que ustedes vayan a hacer un taller gasométrico o enseñarlos a leer gasometrías. Hay que recordar que cuando llega un paciente a urgencias, lo primero que tratamos son las acidosis metabólicas, y esas son rápidas de diagnosticar gasométricamente, porque es lo que más frecuente vemos. Sin embargo, las alcalosis metabólicas tienen una mortalidad importante, sobre todo en los pacientes hospitalizados. Aunque hay pacientes que desarrollan alcalosis metabólica, por ejemplo, por diarreas, por vómitos o porque toman diuréticos. Entonces, si no conocemos bien la fisiología, el día de mañana que les hablen de la patogenia de la alcalosis metabólica, no vamos a poder entender qué es lo que pasa. Entonces, yo no quiero que ustedes lleguen al servicio de urgencias y vean estas gasometrías y digan, híjole, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué tiene el paciente en la primera gasometría? ¿Alguien de ustedes podría decirme qué tiene este paciente? ¿Monse? Am, pues tiene, Sí, mm, ya lo saben, ya lo aprendimos en el semestre. Ajá, ¿qué tiene? ¿Les parece que tiene una acidosis? No, ¿Alguien más? Alex, ¿estás conectado? Bueno, Ay, sí, doctora, ¿me escucha? sí. ¿Qué tiene la primera gasometría? ¿Es una alcalosis respiratoria? La que tiene un pH de 7 y que tiene un bicarbonato de 3 es una acidosis metabólica, ¿sale? Y la segunda tiene una alcalosis metabólica. Entonces, fíjate cómo no podemos hablar o todavía no podemos adentrarnos al tema principal que es la alcalosis metabólica si no sabemos distinguir que es un desequilibrio ácido-base, ¿sale? Primero que nada vamos a recordar que para que se mantenga una hemostasia interna, deben de existir ciertas sustancias que nos ayuden a mantener este equilibrio. Hay algo que se llama sistemas buffer o amortiguadores corporales. Y gracias a estos es que yo voy a mantener un equilibrio ácido-base entre los hidrogeniones y entre el bicarbonato. Estos amortiguadores o sustancias buffers las vamos a dividir en 4 grandes grupos. Lo que son los amortiguadores de los líquidos corporales, cuyo representante por excelencia es el bicarbonato. Los amortiguadores intracelulares, que van a estar representados por proteínas, fosfatos, por los intercambios de potasio, sodio, entre otros, y también inclusive la hemoglobina renal.
Cuando tenemos un desequilibrio ácido-base, por ejemplo, un paciente con acidosis metabólica o con alcalosis metabólica, no van a actuar a la misma velocidad. Los amortiguadores de los líquidos corporales van a actuar de manera inmediata. El amortiguador pulmonar va a actuar de manera inmediata y el amortiguador renal va a actuar a una velocidad. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, se escucha. ¿Sí? Muy bien. Entonces el riñón va a actuar de una manera más tardía, más eficaz en producir un equilibrio ácido-base. ¿Sale? Entonces, cuando tú vas a tomar una gasometría o ya tienes una gasometría de tu paciente, debes de recordar que vamos a tener un componente metabólico y un componente respiratorio. Un desequilibrio ácido-base nunca va a ir solo. Generalmente siempre va compensado con otro desequilibrio ácido-base. Por ejemplo, una acidosis metabólica se va a compensar con una alcalosis respiratoria. Es decir, el cuerpo va a tratar de liberar todos esos hidrogeniones del cuerpo para volver a tener un equilibrio ácido-base. Acuérdate de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice que la cantidad de bicarbonato va a ser directamente proporcional al pH y la cantidad de dióxido de carbono va a ser inversamente proporcional al pH. Es decir, ¿qué es el pH? El pH es el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrógeno. Es decir, a mayor cantidad de hidrógenos, mi pH va a estar aumentado. ¿Correcto? Y entonces es lo que nos da las acidosis o las alcalosis metabólicas. Nuestro amortiguador plasmático por excelencia dijimos que era el bicarbonato. Cuando un paciente está reteniendo hidrogeniones de más, este bicarbonato o estos hidrogeniones van a reaccionar y van a formar lo que es el ácido carbónico. El ácido carbónico, por medio de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, va a descomponerlo en agua y dióxido de carbono. ¿Por dónde crees tú que vamos a liberar el dióxido de carbono? ¿Por dónde liberamos el dióxido de carbono, Alex? ¿Por dónde vamos a liberar CO2? ¿Dónde? Si alguien conoce la respuesta de la doctora, puede encender su micrófono ¿A o través ponerlo de en los mensajes. qué vía? Es por medio de la No respiración. tengan miedo. Exacto. Muy bien. Por medio de la respiración. Entonces, tenemos un paciente que está reteniendo hidrogeniones. Esos hidrogeniones se conjugan con el bicarbonato para formar CO2 y agua. Una vez que se forma el CO2, vamos a dar lugar a nuestro sistema buffer que se encuentra en segundo lugar para mantener un equilibrio ácido-base, que son los pulmones. Pero puede convertirse en CO2, llegar a los pulmones y ser eliminado. Bueno, en los tejidos nosotros vamos a tener grandes cantidades de bicarbonato, como se ve aquí en la figura. Este bicarbonato va a viajar a través de la sangre hasta los capilares pulmonares y aquí se van a encontrar grandes cantidades de hidrógeno o de hidrogeniones. Si este bicarbonato que está en el cuerpo y llega a los pulmones, reacciona o se conjuga con los hidrogeniones, va a volver a producir ácido carbónico, H2CO3, te lo presento.
Este ácido carbónico, por medio de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, lo va a descomponer en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, la respiración. Una vez que tú respiras, el dióxido de carbono sale y tú llenas tus pulmones de oxígeno. Evidentemente, el agua que se forma también puede ser liberada por la vía respiratoria, simplemente por el mecanismo de la respiración o por la humedad de las vías respiratorias. Una vez que tú haces este proceso de intercambiar dióxido de carbono con oxígeno, el oxígeno, acuérdate que se va a unir a la hemoglobina. Entonces, oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina va a pasar, fíjate, nuevamente a los tejidos, con la finalidad de ahora intercambiar el dióxido de carbono y el oxígeno para poder llevar a cabo la hematosis, es decir, el intercambio de gases entre el CO2 y el oxígeno. Y es un ciclo vicioso, un círculo vicioso. Se producen hormonas, se forma nuevamente agua y CO2, se elimina el CO2, el oxígeno se une a la hemoglobina y se vuelve. Para fines prácticos, lo único que debes de saber es que el amortiguador pulmonar nos va a servir para liberar esas cantidades de dióxido de carbono que nos permite tener un equilibrio ácido-base. Quiero que te acuerdes que el centro respiratorio es muy lábil a las concentraciones de hidrogeniones, a las concentraciones de oxígeno y a las concentraciones de dióxido de carbono. Recuerda que el centro respiratorio se encuentra en el piso del cuarto ventrículo y que va a ser muy lábil al estímulo del dióxido de carbono y de los hidrogeniones. Si yo tengo un paciente acidótico, ¿cómo crees que va a estar respirando este paciente? ¿Va a aumentar su frecuencia respiratoria o va a disminuir? Hiperventilación. ¿Cómo? Va a Va a estar estar con una frecuencia respiratoria. Exacto, va a estar hiperventilando, va a tener ese estímulo o ese aumento de los hidrogeniones en el CO2, sobreestimula el centro respiratorio y le dice, órale, tienes que trabajar porque tengo que liberar todos los ácidos volátiles para poder compensar este desequilibrio ácido-base. ¿Y qué pasa en un paciente que tiene una alcalosis respiratoria? Una alcalosis metabólica. Un paciente con alcalosis metabólica tiene las cantidades de hidrogeniones disminuidas, de PCO2 disminuidas. ¿Ese paciente estará taquipneico o bradipneico? A diferencia de una acidosis, que ya me dijiste, no, pues un acidótico, órale, tiene que respirar más rápido para liberar esos hidrogenios. Un paciente, ya lo dijeron. Bradipnea. ¿Cómo? Bradipnea. El paciente va a estar bradipneico, ¿sale? Porque ahora él quiere, exacto, porque ahora él quiere retener esos hidrogeniones para mantener un equilibrio ácido-base. Entonces, el centro respiratorio, acuérdate que los gases arteriales van a ser factores para que se lleve a cabo una adecuada ventilación y una adecuada y que va a estar a expensas del estímulo, ¿no? Del oxígeno, del dióxido de carbono. ¿Alguien que me pueda decir cuáles llevamos hasta ahorita? ¿Cuáles sistemas buffer hemos visto hasta ahorita? Nuestro amortiguador del
los líquidos corporales, que es el bicarbonato, y nuestro amortiguador pulmonar. El bicarbonato en los líquidos corporales nos va a compensar de una manera rápida. El pulmón nos va a compensar de una manera intermedia y el riñón lo va a hacer de una manera más tardía, pero más eficaz. Fíjate que el riñón es súper importante porque va a tener la capacidad de absorber, de secretar y de generar bicarbonato, ¿sale? Tiene la cualidad de que en el trayecto de la nefrona el epitelio va cambiando y por eso tiene ciertas características cada uno de los túbulos de la nefrona. La nefrona, acuérdate que es la unidad funcional del riñón y que se va a encargar o tiene la capacidad de filtrar la sangre. Acuérdate que la tasa de filtrado del riñón son de 180 litros por día y vamos a eliminar 1.8 litros al día, es decir, lo que orinamos, el 1% nada más. Entonces el riñón tiene una capacidad de absorción impresionante. ¿Cuál es el túbulo en donde se va a reabsorber la mayoría del agua y de los solutos? ¿En qué túbulo? El proximal. En el túbulo proximal. El túbulo proximal, cuando tú pienses en él, tu palabra clave para recordar sus funciones es reabsorción. En este túbulo se va a llevar a cabo más del 80% de la reabsorción de agua. ¿Qué electrolito será el que juega un papel más importante en este túbulo? Sodio. El sodio. El sodio es como, se dice que tiene una vida social más activa que todos nosotros, porque nosotros estudiamos. Entonces el sodio, fíjate cómo se va a unir a la glucosa, a los aminoácidos, al fosfato, inclusive nos va a ayudar a generar bicarbonato. Entonces, tus palabras claves para recordar el túbulo contorneado proximal van a ser reabsorción y sodio. Cuando llega todo el plasma a lo que es el glomérulo, se empieza a filtrar. Y este filtrado que cae en emisión isosmótica, es decir, que tiene la misma osmolaridad del plasma hasta ese momento. Este túbulo tiene la característica de que está formado por un epitelio cúbico cuyo borde está en cepillo. Y ese borde en cepillo es lo que le da la característica importante de reabsorción, ¿correcto? Entonces dijimos que en este túbulo se va a reabsorber casi el 80% de agua. Y aparte de todo, tiene una actividad metabólica y hormonal importante. En este túbulo se activa la vitamina D y la angiotensina 2 actúa sobre ese sodio para reabsorber más agua. Por ejemplo, acuérdate del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se activa, por ejemplo, en pacientes hipovolémicos. El sodio jala agua y entonces yo dando un poco más agua a través del arrastre con el sodio. Si este túbulo que dijimos que reabsorbe todo, que reabsorbe el agua, falla, nos va a dar lugar a algo que se llama síndrome de Fanconi. Síndrome de Fanconi se caracteriza porque tira absolutamente todo y va a tener entonces muchos desequilibrios hidroelectrolíticos. Y en este túbulo va a actuar un diurético que se llama acetazolamida. ¿Alguien sabe dónde actúa la acetazolamida? La acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica dijimos que descompone el ácido carbónico y puede generar hidrogeniones y bicarbonato. Si nosotros estamos inhibiendo a la anhidrasa carbónica,
esa producción de bicarbonato se va a ver afectada y entonces vamos a tener, en lugar de un paciente alcalótico, vamos a tener un paciente acidótico. Entonces es importante que sepas dónde actúan. El túbulo contorneado proximal se va a encargar de reabsorber bicarbonato y de formar bicarbonato. ¿Cómo lo hace? Aquí vamos a tener tu glomérulo, tenemos la luz tubular, tenemos las células tubulares proximales, el líquido intersticial y tenemos el capilar peritubular. Cuando nuestros riñones empiezan a filtrar, evidentemente, todo el plasma está cargado de bicarbonato y sodio. Y conforme va viajando el contenido de bicarbonato y sodio, se va a encontrar un cotransportador que se llama cotransportador de sodio e hidrogeniones. Este cotransportador lo que hace es que manda el sodio hacia el interior de la célula tubular proximal y lo intercambia por hidrogeniones. Estos hidrogeniones se unen al bicarbonato y nos van a dar lugar. El dióxido carbónico se va a descomponer en agua y en dióxido de carbono. Acuérdate que el dióxido de carbono es un gas y entonces el gas va a poder viajar rápidamente hasta la célula tubular proximal. Este dióxido de carbono se va a unir con el agua de la célula y te va a volver a formar ácido carbónico. Y la anhidrasa carbónica lo va a descomponer en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato entonces, en lugar de continuar su paso por la nefrona, va a pasar hasta los vasos sanguíneos para que tú lo reabsorbas, para que no lo tires y mantengas un equilibrio ácido-base. Pero ¿qué pasa con los hidrogeniones? Yo no quiero tener tantos hidrogeniones en mi cuerpo porque entonces me va a predisponer a la acidosis. Los hidrogeniones vuelven a recircular hacia el interior de la luz del túbulo de nuestra nefrona para volver a formar bicarbonato y que lo podamos reabsorber. Entonces, fíjate cómo el riñón va a reabsorber bicarbonato, pero también va a formar bicarbonato. Y muy importante, secreta hidrogeniones, es decir, yo tengo que tirarlos por la orina para que yo tenga un equilibrio ácido-base. El túbulo contorneado proximal es tan importante que fíjate que también aquí se da el proceso de la formación de amonio, amoniogénesis se llama, a través de la glutamina que se genera en las células del túbulo proximal. Esta glutamina va a formar o entra al ciclo de Krebs para formar amonio y algo que se llama alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, fíjate cómo va a formar amonio y el amonio nuevamente bicarbonato, perdón, y el bicarbonato nuevamente yo lo voy a reabsorber, que es lo que quiero, absorber mi bicarbonato. Y el amonio, evidentemente, yo lo quiero desechar, y entonces el amonio en el túbulo para que yo lo pueda desechar. Entonces, el riñón es tan importante y es un sistema buffer tan importante. ¿Por qué? Porque nos va a producir bicarbonato, porque va a reabsorber bicarbonato y porque va a eliminar hidrogeniones. Dijimos entonces que el sodio es como la novia de este túbulo, porque se pega a todo, ¿sale? La glucosa se va a reabsorber en un 100% en el túbulo proximal. Acuérdate que cuando tú pides un examen general de orina, te ponen los niveles de glucosa. Y lo ideal es que no estemos tirando glucosa. ¿Quiénes pueden tirar glucosa? Diabéticos. Los pacientes diabéticos empiezan a tirar glucosa. ¿Por qué empiezan a tirar glucosa los diabéticos?
Porque empiezan a filtrar de más, ¿no? O sea, el glomérulo. Es como una forma compensatoria de decir, ching, tengo un montón de azúcar en la sangre, ¿no? Y estos cotransportadores se empiezan a mover, a saturar y órale, empiezas a tirar la glucosa. Pero lo ideal es que no la tiremos, inclusive puede hablarnos ya de una nefropatía diabética, el hecho de que el paciente esté tirando glucosa. Entonces, fíjate cómo en el túbulo proximal vamos a tener unos cotransportadores de glucosa, que se llama es el SLGT2 o transportador de glucosa acoplado al sodio, o los famosos transportadores GLUT2. Eso es una pregunta de examen que te van a hacer siempre, hasta en el examen nacional te lo pueden preguntar. Estos cotransportadores lo que hacen es que a través del sodio se van a unir junto con la glucosa para que tú la puedas reabsorber al 100%. Y fíjate cómo en esta imagen tan bonita te dice todo lo que va a pasar de nuevo a la sangre debido a la actividad del sodio. El sodio se va a unir a los aminoácidos y tú los vas a reabsorber al 100%. Se va a unir a los electrolitos sodio, cloro, potasio, calcio, los cuales nos va a absorber entre un 60 y un 65%. Entonces, tú hablas del túbulo contorneado. ¿Qué otra palabra te gustaría? A mí me Doctora, gustaría que recordaras que también es el túbulo de los 60, porque va a reabsorber los electrolitos en un 60, 100. Entonces, túbulo contorneado proximal, el túbulo de los 60, el túbulo que no me deja perder aminoácidos, que no me deja perder glucosa y que aparte me genera y me reabsorbe bicarbonato y que elimina hidrogeniones. Y fíjate, en cuanto al pH, el sodio se va a unir a un cotransportador que se llama NHE3 y a través de este cotransportador yo voy a poder reabsorber el bicarbonato en un 90%. Entonces, el túbulo proximal, yo creo que es el túbulo protagonista en los desequilibrios ácido-base. Más adelante vamos a hablar sobre las bombas sodio-potasio y algunas otras que también son importantes. En la rama ascendente del asa de Henle, las células o el epitelio de esta rama cambia. Acuérdate que dijimos que las células del túbulo contorneado proximal son cúbicas y tienen un borde en cepillo que me ayuda a reabsorber todo. Las células de la rama ascendente de las de His son células planas. Son células cuyo borde en cepillo no está tan bien desarrollado. Son células que tienen poco citoplasma y pocas mitocondrias y por lo tanto su actividad metabólica es menor. Cuando tú pienses en la rama ascendente de las de His, tú tienes que pensar en agua, permeabilidad al agua. Es muy permeable al agua, es decir, permeable quiere decir que va a perder el agua. Y esta agua se va a ir hacia el espacio intersticial y es impermeable a los solutos. Es decir, que yo no voy a poder atraer solutos, sodio, cloro, potasio, magnesio en esta parte de la nefrona, pero sí el agua que se encuentra dentro de este túbulo va a salir. Entonces, ¿cómo va a estar la orina? ¿Concentrada o diluida? ¿Cómo va a estar? Si está tirando toda el agua y no puede absorber solutos. Esos solutos que ya están ahí adentro, ahí son los que se quedan. ¿Cómo creen ustedes que va a estar esta orina? ¿Concentrada o diluida? Está concentrada.
Exacto, muy bien, Evelyn. Va a estar concentrada la orina. ¿Y cuál es el segmento diluyente de la orina? Después de la rama ascendente que sigue. La rama descendente del asa de Henle. La rama descendente del asa de Henle se le conoce como segmento diluyente del agua, porque al contrario de la rama ascendente, esta va a ser impermeable al agua, pero va a ser muy permeable a los solutos. Y gracias a qué células o a qué bombas se va a poder dar este intercambio de electrolitos. Cuando tú pienses en la rama descendente de las de Higgs, tú tienes que pensar en la bomba sodio, potasio, 2, cloro, ¿sale? Porque esta bomba que la ves aquí es la que nos va a permitir que los electrolitos pasen de nuevo al túbulo renal. Entonces, si te digo que es impermeable al agua, pero permeable a los solutos, ¿cómo va a estar la orina? Concentrado. ¿Ah? ¿Quién más? Diluido. No, en ese caso está diluida. Ya va a estar diluida, exactamente, porque es impermeable al agua y permeable a los solutos, ¿sale? ¿Cuáles son los electrolitos entonces que yo voy a reabsorber en este túbulo? Pues fácil. Si vamos a tener una bomba sodio, potasio, 2 cloro, pues esto quiere decir que yo voy a absorber cloro y potasio en un 25%, el magnesio en un 30% y el calcio en un 10%. Fíjate, el cloro, cuando yo lo voy a reabsorber a través de mis vasos sanguíneos, no requiere de ninguna otra bomba. Fíjate aquí, el cloro se transporta directamente, a diferencia del sodio y el potasio, en la cual en el borde basal de las células sí vamos a tener una bomba que se llama sodio, potasio, ATPasa, en la cual se intercambia el sodio por el potasio. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de la furosemida? ¿Cuál me vas a decir tú? Inhibe el transportador. Inhibe el cotransportador sodio, potasio, 2 cloro. Y entonces, ¿qué desequilibrio hidroelectrolítico vamos a tener por excelencia? Si el sodio, yo lo voy a intercambiar por potasio para que el potasio salga a través de la orina. Si tiro el potasio, ¿qué voy a tener? ¿Cómo se llama? Hipercalemia, hipocalemia, ¿cómo? Evelyn. Hipocalemia. Hipocalemia. La furosemida es una medida antihipercalémica. Cuando tenemos mucho en la sangre, en los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia o con enfermedad renal crónica, que su riñón ya no filtra, ya no funciona, los pacientes tienen hipercalemias graves y entonces yo le quiero dar furosemida para que inhiba la bomba sodio, potasio, 2 cloro y arrastrar ese potasio hacia el túbulo. Entonces estos pacientes van a tener furosemida de manera crónica sin su contraponiente. ¿Cuáles son los ahorradores de potasio? La espironolactona. La furosemida te ayuda a eliminar potasio. La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. ¿En dónde actúa la espironolactona?
¿Dónde? La espironolactona es una antagonista de la aldosterona. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, la rama descendente va a tener este cotransportador que nos va a permitir reabsorber sodio, reabsorber que el potasio pueda intercambiarse para que pueda ser eliminado y mi paciente no tenga hipercalemia, ¿sale? Acuérdate, lo ideal es que siempre exista un equilibrio entre estos cotransportadores y estas bombas. Si yo tengo un paciente enfermo renal crónico, evidentemente todas estas bombas y estos cotransportadores van a tener depletada su función. En el túbulo contorneado distal, vamos a tener, al igual que en todo el trayecto de la nefrona, la bomba sodio-potasio ATPasa y un cotransportador de sodio y cloro. Si tenemos un cotransportador de sodio y cloro, quiere decir que el cloro, mira, yo lo voy a poder reabsorber en mi vaso sanguíneo sin necesidad de que haya algún otro cotransportador en el sodio. El sodio siempre requiere un cotransportador para que haya una eliminación o absorción del mismo. Si yo tengo aquí sodio, fíjate cómo del túbulo entra a la célula, se encuentra con una bomba sodio, potasio, ATPasa, el sodio se cambia por potasio para mantener un equilibrio hidroelectrolítico. En esta parte de la nefrona se va a dar menos entre el 8 al 10% de cloro y de sodio. Y este túbulo y el calcio y el magnesio, en este caso el calcio, va a depender de la reabsorción de la paratormona. Entonces decíamos que el túbulo contorneado distal, en este túbulo íbamos a tener lo que son las bombas de sodio y potasio y el cotransportador sodio-cloro. Íbamos a reabsorber el sodio y el cloro en un 8% y que la paratormona iba a tener un papel importante porque nos va a habilitar el canal de calcio para poder reabsorber la mayor cantidad de calcio y magnesio. Las tiazidas son los diuréticos que van a actuar en el túbulo contorneado distal. ¿Alguien sabe en dónde va a actuar las tiazidas? ¿En dónde van a actuar estas tiazidas? ¿Alguien tiene idea? En el cotransportador sodio-cloro. En el cotransportador sodio-cloro, ¿sale? Entonces, si nosotros inhibimos el cotransportador sodio-cloro, ¿podemos tener algún desequilibrio hidroelectrolítico, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pudiéramos tener algún desequilibrio hidroelectrolítico o no? ¿Alex? Sí. Sí, ¿de qué tipo? ¿Cómo de qué tipo? Si estamos inhibiendo el cotransportador sodio-cloro, el paciente puede tener hipocloremias. El paciente puede tener hiponatremias, el paciente puede tener hipomagnesemias, el paciente puede tener hipocalemias, ¿sale? Entonces las tiazidas son los diuréticos que nos pueden causar todas las hipos con respecto a los electrolitos. Si el túbulo contorneado distal falla, nos va a producir algo que se llama síndrome de Gitelman.
Estos síndromes ustedes los van a ver más a fondo cuando vean endocrino o inclusive cuando lleguen a sus clases de nefrología. El túbulo colector, acuérdate que vamos a tener un túbulo colector cortical y uno medular. En este túbulo tiene la característica que van a estar formados por 3 diferentes tipos de células. Las células principales, ¿y cuáles son las otras células? Las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Las células principales van a tener la cualidad de reabsorber la urea y todo esto va a estar bajo efecto o influencia de lo que es la hormona antidiurética. En las células del túbulo colector cortical, en las principales, van a reabsorber agua porque se van a activar las acuoporinas. Acuérdate que las acuoporinas son de tipo 1, 3 y 4 y te van a reabsorber la mayor cantidad de agua. Este túbulo entonces va a estar a expensas de un dominio hormonal. En este túbulo va a actuar la hormona antidiurética y también la aldosterona. La aldosterona te va a activar el canal endotelial de sodio. Aquí lo tienes, tu canal endotelial de sodio. Este canal endotelial de sodio es importante para activar nuevamente tu bomba sodio-potasio ATPasa. La aldosterona lo que requiere o lo que hace es que ese sodio se reabsorba y que junto con él jale agua para mantener las cantidades de agua, sodio, electrolitos dentro de lo normal. La aldosterona, acuérdate que nuevamente existe el eje renina-angiotensina-aldosterona para mantener cifras de presiones arteriales normales. Y aquí es donde van a actuar los diuréticos ahorradores de potasio. Van a ser antagonistas de la aldosterona. Entonces, un paciente que nosotros le damos espironolactona, ¿qué desequilibrio hidroelectrolítico tendrá? Si es un antagonista de la aldosterona. ¿Cómo? Está ahorrando potasio. ¿Qué desequilibrio hidroelectrolítico puede tener? ¿Hipercalemias o hipocalemias? Hiper. Hipercalemias. Entonces, si tenemos un paciente con falla cardíaca y tú le quieres dar furosemida, ¿qué desequilibrio hidroelectrolítico tendrías si solamente le das furosemida? ¿Hipercalemia o hipocalemia? La furosemida tira potasio, ¿no? Hipercalemia. Hipocalemia. Entonces, a los pacientes con falla cardíaca, tú les darías un manejo dual con un diurético que te tire agua y te tire sodio y potasio, pero también otro que te ayude a ahorrar potasio, ¿cierto? O sea, les darías 2, furosemida y espironolactona, ¿sí o no? ¿Les darías los 2? ¿O no? Nada más les darías 1. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Piensa. ¿Cuál les darías? ¿1 o le darías los 2? Pues claro que le tienes que dar los 2, porque si nada más le das la furosemida, el paciente
te va a estar tirando sodio y te va a estar tirando potasio. El paciente va a tener hiponatremias crónicas y va a tener hipocalemias. Si no le das la contraposición con la espironolactona, entonces el paciente te va a hacer alguna arritmia cardíaca por hipocalemia. Entonces lo ideal es que tú des una terapia dual con un ahorrador de potasio y un eliminador de potasio. Cuando tú tengas un paciente con insuficiencia cardíaca que empieces a ir al hospital, tú te vas a dar cuenta que le damos terapia dual con furosemida y espironolactona para evitar estos desequilibrios hidroelectrolíticos. Por su parte, acuérdate que en el túbulo colector cortical vamos a tener las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. En el túbulo colector cortical, lo que van a hacer las células intercaladas tipo A es que nos van a permitir que ese dióxido de carbono que ingresa a través de la sangre o a través del filtrado glomerular se va a poder unir con el agua y esta agua va a ser nuevamente ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica, lo descompone y va a formar bicarbonato. Entonces, en esta parte de la nefrona también se va a producir bicarbonato, se va a reabsorber bicarbonato y se caracteriza porque elimina hidrogeniones. Fíjate cómo tenemos un cotransportador sodio-hidrogeniones en los cuales este sodio se intercambia por el hidrógeno y puede ser eliminado. Y por su parte, las células intercaladas tipo B, en lugar de eliminar hidrogeniones, va a reabsorber hidrogeniones. Y esta es la parte final de la nefrona donde se determina la excreción urinaria final de agua y de solutos. Lo más importante y con lo que quiero que te quedes es que la nefrona es muy importante para la síntesis de bicarbonato, para la eliminación de bicarbonato, para la reabsorción de bicarbonato y para la excreción de hidrogeniones. Y de esta manera es la manera en la que tú vas a compensar que un paciente esté acidótico o no lo esté, que un paciente esté alcalótico o no lo esté, que un paciente tenga desequilibrio hidroelectrolítico o no lo tenga, y que sepa sobre todo dónde actúan los medicamentos, porque los medicamentos, los diuréticos, son una de las principales causas de las alcalosis metabólicas. ¿Cuáles otras causas de alcalosis metabólicas leíste? ¿Qué otra causa de alcalosis metabólica recuerdas? ¿Cómo cuál? Beto, dinos una. Puede ser desertación, vómitos, diarreas. El vómito, la diarrea, la aspiración gástrica, ¿sale? Entonces, por definición, la alcalosis metabólica va a ser una elevación de bicarbonato, una elevación de pH y un aumento del dióxido de carbono, a diferencia de las acidosis metabólicas. Ahorita, como estamos en las alcalosis metabólicas, únicamente recuerda que todo va a estar elevado. El bicarbonato va a estar alto. Tu pH va a estar alto y tu PCO2 va a estar elevado. ¿Cuáles son las causas de que un paciente tenga alcalosis metabólica? Por exceso de aporte de bicarbonato o que porque tu paciente está perdiendo hidrogeniones. ¿Cuáles son esas causas de exceso de bicarbonato? Pues que tú se lo des de manera parenteral, que cuando tú le vayas a transfundir hemoderivados, acuérdate que los diluyentes tienen citratos, cuando tú le infundes bicarbonato a un paciente, cuando pierde hidrogeniones un paciente, cuando tiene vómito, cuando le estamos aspirando continuamente su estómago, cuando tenemos uso de diuréticos, como ya los conoces,
Estas son las principales causas de alcalosis metabólica. No me voy a meter mucho en esto porque tú lo vas a ver esto mañana. Un paciente con alcalosis metabólica tiene apatía, confusión, calambres, debilidad, tetania, arritmia, todo lo que tenga que ver con los desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, si un paciente tiene hipocalemia, si un paciente tiene hipercalemia, acuérdate que hay traducción electrocardiográfica de estos desequilibrios hidroelectrolíticos y el paciente te puede hacer arritmias letales. Entonces, cuando tú tienes una gasometría y tu paciente tiene una alcalosis metabólica, le vas a tomar un electrocardiograma, ¿sí o no? Sí, le tienes que tomar un electrocardiograma. Este es el algoritmo de diagnóstico de la alcalosis metabólica. Te lo dejo, tómale una foto, seguramente mañana tú lo vas a revisar. Sobre todo tienes que establecer si tu paciente tiene una tasa de filtrado glomerular adecuada o no la tiene, y si el paciente está hipovolémico o euvolémico. Acuérdate que la diarrea causa hipovolemia y que entonces esta va a ser una causa de alcalosis metabólica. Tienes que revisar la causa principal por la cual el paciente te está haciendo acidosis, alcalosis metabólica. En el tratamiento, pues evidentemente va encaminado a corregir las causas subyacentes, a corregir los déficits existentes, y si tu paciente tiene hipovolemia o desequilibrios hidroelectrolíticos, pues vas a tener que corregirlos. Acuérdate entonces que para que tú aprendas a leer gasometrías, lo tienes que hacer de una manera ordenada. Y que cuando tú lees una gasometría, lo último que tú debes de revisar es el pH. Siempre tú vas a revisar primero el bicarbonato y el PCO2. No sé si vayan a aprender a leer gasometrías en las próximas clases, pero aquí les traje como un repaso chiquitito de lo que es y cómo se lee una gasometría. Acuérdate que el pH entonces va a ser el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos o de hidrogeniones. Cuando nosotros tenemos un pH por arriba de lo normal, esto quiere decir que los hidrogeniones están muy bajos. Y cuando tenemos un pH por abajo de lo normal, esto quiere decir que los hidrogeniones estarán por arriba. Acuérdate que el pH normal va de 7.35 a 7.45. Si tú tienes un pH menor de 7.35, tú lo vas a llamar acidemia. Si tú tienes un pH por arriba de 7.45, tú le vas a llamar alcalemia. Y es aquí en donde van a actuar tus sistemas buffer o tus sistemas de defensa, que dijimos que son el bicarbonato, las proteínas, los fosfatos, el intercambio hidroelectrolítico, los pulmones y los riñones. Entonces, fíjate cómo el CO2 se va a eliminar a través de la respiración. Si tengo un paciente acidótico, aumentará su frecuencia respiratoria. Si tengo un paciente alcalótico, disminuirá su frecuencia respiratoria. ¿Y el riñón de qué manera me va a compensar estos desequilibrios ácido-base? Mediante la producción, mediante la reabsorción de bicarbonato y mediante la eliminación de hidrogeniones. Es importante que tú sepas los valores normales de una gasometría en cuanto al pH, al PCO2, al bicarbonato, al oxígeno y al déficit de agua, porque a partir de ahí tú vas a poder mencionar o conocer cuando está algo mal o cuando no lo está. Si no conocemos lo normal, no vamos a poder empezar a leer gasometrías. El pH normal es de 7.35 a 7.45, el PCO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio, el bicarbonato de 18 a 26, la presión de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio y el déficit de agua de más o menos 2. Y cuando tú tengas algunas alteraciones en estos, es cuando tú los vas a llamar acidosis o alcalosis. Si es respiratorio o si es metabólico. Si es metabólico, siempre tienes que ver primero tu bicarbonato. Si es respiratorio, entonces te vas a ver la PCO2. Acuérdate que la relación que tiene el bicarbonato y los hidrogeniones
es que son enemigos. Es decir, si tú tienes un bicarbonato alto, los hidrogeniones van a estar bajos. Y si tú tienes un bicarbonato bajo, los hidrogeniones van a estar por arriba. Entonces, si tenemos un bicarbonato alto, yo le voy a llamar alcalosis. Si yo tengo un bicarbonato bajo, yo le voy a llamar acidosis. Y en cambio, la relación entre el dióxido de carbono y los hidrogeniones son como amigos. Si yo tengo un PCO2 alto, mis hidrogeniones van a estar por arriba. Si yo tengo un PCO2 abajo, mis hidrogeniones van a estar por abajo. Entonces, eso cambiaría tu desequilibrio hidroelectrolítico. Para grandes rasgos o a grandes rasgos, aquí tienes cómo se ve la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Fíjate cómo en la alcalosis metabólica vamos a tener un bicarbonato alto. Entonces, siempre que tú veas una gasometría, lo primero que tienes que leer es el bicarbonato. El bicarbonato va a estar alto, los hidrogeniones pueden estar bajos y el pH va a estar alto. Y como te decía, los mecanismos compensatorios, esto hace que los desequilibrios hidroelectrolíticos no sean puros, que los desequilibrios hidroelectrolíticos sean mixtos. Si tú tienes un paciente con acidosis metabólica, tu paciente lo va a tratar de compensar con una alcalosis respiratoria, va a barrer todo el CO2 y el paciente entonces ahora va a estar alcalótico. Si tú tienes una alcalosis metabólica, tu paciente lo va a compensar con una acidosis respiratoria, va a empezar a retener PCO2, a retener hidrogeniones, y entonces el paciente, en lugar de aumentar su frecuencia respiratoria, va a tener una frecuencia respiratoria disminuida. Es importante que tú sepas que hay fórmulas para compensación de los desequilibrios hidroelectrolíticos, es decir, mi paciente está compensando su acidosis, le está alcanzando esa hiperventilación a corregir ese desequilibrio ácido-base o no. Estas son las fórmulas de las cuales tú te puedes apoyar para ver si tu paciente está siendo compensado o no. Cada una de estas para la acidosis metabólica, alcalosis metabólicas, acidosis respiratorias crónicas o alcalosis respiratorias crónicas. Esto también tómale una fotito o un screenshot porque probablemente te va a ayudar para tu taller cuando hagas tus ejercicios gasométricos. Entonces, este paciente, si te digo que veas primero el bicarbonato, ¿qué me puedes decir que tiene? Tú vas a ver primero tu bicarbonato. El bicarbonato está en 32. ¿Cuánto dijimos que es bicarbonato normal? 18-26. 26. Entonces, ¿este bicarbonato está alto o está disminuido? Alto. ¿Cómo? Alto. Entonces, ¿tiene acidosis o tiene alcalosis? Alcalosis. 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 ¿Y qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. Metabólica. Entonces, es una alcalosis metabólica. ¿Tiene acidemia o tiene alcalemia? Entonces, ahora tú te vas a leer tu pH. Acidemia. Tiene acidemia. Entonces, ¿qué tiene? Es una alcalosis metabólica con acidemia. La severidad en las alcalosis metabólicas no existen, solamente acuérdate que en las acidosis metabólica, y eso va a depender de los niveles de bicarbonato, en leve, moderado y severo. ¿Es un trastorno mixto este? ¿Cómo está el PCO2? Aquí está. Está muy elevado. Está elevado. Y el hecho de que esté elevado, ¿qué quiere decir? Que tiene acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Alto es una acidosis. Acidosis respiratoria. Entonces tiene un trastorno ácido-base mixto, y era lo que te comentaba, casi nunca
van, casi nunca son puros, siempre van juntos. El anion gap, acuérdate que solamente nos va a, lo vamos a calcular nosotros en las acidosis metabólicas, en las alcalosis metabólicas no. Y la PAFI, sobre todo en los pacientes con algún síndrome de insuficiencia respiratoria severa, para saber si el paciente yo lo voy a tener que intubar o no en urgencias. ¿Alguien sabe cómo se saca la PAFI? Es la presión de oxígeno entre el FiO2 por 100. Entonces sáquenselo a este paciente. El PO2 está en 57.1. Tiene 57.1. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es un SIRA leve, moderado o severo? Es un SIRA severo. Probablemente este paciente requiera intubación. Sí, o tal vez este paciente ya estaba intubado y no tenía los parámetros ventilatorios óptimos para poder barrer todo ese PCO2. Entonces, este paciente probablemente tuvo una diarrea severa y créanme que si llegan al hospital, puede llegarte cualquier cosa. Si te llegan pacientes con diarrea desde hace una semana, te hacen fallas renales, te hacen desequilibrios hidroelectrolíticos y te hacen desequilibrios ácido-base. ¿Qué le haríamos a este paciente? Está alcalótico, ¿no? Y tiene acidosis respiratoria. ¿Qué le harían a este paciente? Si llegó por diarrea, está hipovolémico, Administrarle líquidos. está chocado. Entonces, la principal medida que tú tienes que hacer es corregir la causa y valorar el entorno clínico de los pacientes. Este paciente yo creo que era un paciente que ya estaba intubado porque tenía un FiO2 al 100%. Y yo creo que este paciente habría que modificarle los parámetros ventilatorios hasta para mejorar el pH. Cuando hagan ejercicio seguramente van a ver gasometrías de pacientes que llegan chocados por hipovolemia, por diarreas y que les tienes que compensar con líquidos. Para que tú digas que está compensado o no, vas a utilizar la fórmula de la alcalosis metabólica. Esto quiere decir que PCO2 yo quiero para lo que mi paciente está manejando. Si tú tuvieras un paciente con acidosis metabólica, utilizarías la fórmula de arriba, que se llama la fórmula de, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llama, Alex? ¿O tú, Beto? La fórmula de la presión desesperada. Ajá, pero tiene un nombre propio. La de Winter. La de Winter, ¿sale? Entonces, tómale una fotito a estas fórmulas porque te van a ayudar mucho para cuando llegues a la lectura de tus gasometrías. Y bueno, eso sería todo. Lo importante y lo rescatable de esta plática es que tú debes de aprender a no tenerle miedo a las gasometrías. Que si tu paciente te llega a urgencias con insuficiencia respiratoria, lo ves muy deshidratado, tiene un aliento a manzanas, ha tenido mucha diarrea, no le tengas miedo a la gasometría. Pídele la gasometría a tu paciente y enséñate a leer las gasometrías. Si no lees la gasometría, no vas a poder dar un tratamiento adecuado, no vas a poder incidir en el pronóstico de los pacientes. En urgencias nosotros incidimos directamente en el pronóstico de los pacientes porque actuamos de manera rápida y actuamos con poco.
Entonces, las gasometrías, no les tengas miedo, aprende a leerlas, ve muchas gasometrías, pregunta si no lo sabes, y espero que hayas recordado bastante lo que es la fisiología, los sistemas buffer, el riñón, la producción de bicarbonato, los hidrogeniones, el sodio, el potasio, para que mañana en tu clase ya te sea muchísimo más fácil entender la patogenia de la alcalosis metabólica. Bueno, espero que les haya gustado, me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya saben que los quiero mucho a todos, que los extraño, pero pues ya pronto nos vemos.